Bueno, el tema que veremos hoy es centroides, pero primero pues tenemos que mirar temas anteriores para poder entender este tema. Veremos la fuerza resultante, la cual la podemos hallar usando el método del paralelogramo. Ya que tenemos dos vectores, podemos hacer las traslaciones para tomar el paralelogramo para unir el vértice donde se una con el otro vértice opuesto y así hallar la magnitud y la inclinación del vector resultante. En esto pues lo podemos ver en la imagen. Ahora veremos la fuerza de equilibrio, que eso nos quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en una partícula es igual a 0. Esto nos da a entender de que esa partícula está en equilibrio. Si la sumatoria en X y en Y es 0, está en equilibrio. Ahora veremos definición de área y perímetro. El área es la medida de la extensión de una superficie, el cual se multiplica lado por lado, y esto siempre debe dar en unidades elevadas al cuadrado. El perímetro es el contorno de cualquier figura, el cual se suman todos los lados de cualquier figura geométrica. Por consiguiente, ahora sí veremos lo que es el tema de centroide. El centroide de una área plana es el punto donde se debe colocar un punto de apoyo. Después de esto veremos centroides en figuras planas, en el cual está el cuadrado, triángulo no rectángulo, triángulo y triángulo. En cualquier figura, antes de sacar el centroide, se debe hallar el área. En el cuadrado, el área es lado por lado. Y también para hallar el centro tenemos que mirar los componentes en X y los componentes en Y. En esto, X y Y a la mitad de Y y a la mitad de X. Esto quiere decir que si tenemos un cuadrado de 4 por 4, la mitad de X es 2 y la mitad de Y es 2. Este sería el centroide del cuadrado. En el triángulo no rectángulo, el área se halla con base por altura sobre 2, y para hallar el centroide es X y Y, entonces por X la fórmula es base sobre 2 y altura es y es altura sobre 3. En un ejemplo pues nos dan el dato y ahí ya sabemos cuál es la altura y cuál es la base. En el triángulo rectángulo se usa la misma fórmula para hallar el área, ya que pues es un triángulo, y para hallar el centro en X y en Y es base sobre 3 y altura sobre 3. Ahí también reemplazamos igual por los datos que nos den y sacamos el centroide del triángulo. Ahora miraremos el cuarto de círculo. El área es pi por r al cuadrado sobre 2, y para sacar el centroide de este semicírculo se usa la misma fórmula en X y en Y, que es 4r sobre 3pi. Es simplemente la misma y solamente reemplazar. En el semicírculo también usamos la misma fórmula para hallar el área, ya que es un círculo también. Y para hallar X es X sobre 2 y Y 4r sobre 3pi. Ahora miraremos centroides en figuras compuestas. Estas ya van un poco más avanzadas, ya que se unen más de dos figuras planas y se tiene que hallar el centroide de la figura total. En esto nos basamos de que para hacer el cálculo tenemos que hacer una tabla en la cual tenemos que exponer cada área de cada figura y los componentes en X y en Y de cada figura y hacer la sumatoria de estos resultados para así hallar el centroide de las figuras compuestas. A continuación tendremos unos ejercicios los cuales entenderán mejor de este tema y ya los verán a continuación. El primer ejercicio que tenemos es de centroides en figuras planas. Y lo primero que se hace es sacar el área, que es lado por lado. Entonces en este caso sería 20 por 10 y nos da 200 centímetros cuadrados. Para sacar el centroide tenemos que sacar X y Y. También
El punto que está puesto en la imagen es punto de referencia para saber a qué lado se pone el plano cartesiano en X y en Y. Como el plano cartesiano se pone al lado derecho, entonces X queda negativo porque va al lado izquierdo. Y sería pues la mitad de 20. Ese sería el centroide en X. Y para en Y, pues va de para arriba y de para arriba es positivo en Y. En este caso serían 5 porque es la mitad de 10. Ahora tendremos un ejercicio de centroides en figuras compuestas. Ahí como está reflejado en la imagen tenemos una de 2 figuras, y para desarrollar este ejercicio primero nos guiaremos por una tabla en el cual pondremos la figura 1 y la figura 2 con sus áreas, con sus ejes en X y en Y, y multiplicando las áreas por cada uno de los ejes. Para empezar hallamos el área de la primera figura, que como pueden ver es un rectángulo y es lado por lado. En este 60 por 20 nos da 1200 milímetros cuadrados. También después hallamos el X y el Y, ya como dice en la fórmula también anteriormente, que se divide en 2, o sea, es la mitad, siempre va a ser la mitad de los lados. Entonces sería 20 sobre 2 nos da 10, y en Y sería 60 sobre 2 que nos da 30. Ahí ya sacaríamos lo de la primera figura. Seguidamente hacemos sacamos el área de la figura 2, que este es base por altura sobre 2, ya que es un triángulo rectángulo. Y esto sería 30 por 36 sobre 2, queda 540 milímetros cuadrados. Y de ahí sacamos también los ejes en X y en Y. Para esto usamos la fórmula que ya había mostrado anteriormente, que es la base sobre 3 y la altura sobre 3 del treno. Como vemos aquí, sería 30 sobre 3 más 20, porque estamos hallando el de toda la figura, el centroide de toda la figura y no solo del triángulo. Se suman más 20, que están ahí reflejados los 20 del rectángulo, esto nos daría 30. Y en Y sería 36 sobre 3 más 24, que es la otra parte que falta del rectángulo, eso nos daría 36. Ya teniendo estos datos, ahora volvemos a la tabla y sumamos el área que nos dio. Eso nos da 1740 el área total. Y ahora para ya A por X y A por Y, ahí se multiplica el área por X y el área por Y de la primera figura, y asimismo en la segunda figura. Ahí nos salen esos resultados, los cuales son 28.200 y 55.440. Ya teniendo estos resultados, hacemos la sumatoria de X y Y, pues ya que tenemos que sacar el centroide de la figura total y no solamente de cada una de las figuras. Para esto hacemos la sumatoria y ahí ya sacamos el punto donde se encuentra el centroide con coordenadas. En X es 16,2 y en Y 31,86. Muchas gracias.